Nací en Parque Patricios, en un conventillo, en la calle Salcedo, entre 24 de noviembre y Loria, el 14 de diciembre de 1924. En la esquina de la calle Loria estaba el boliche de Máximo, un almacén naturalmente de un gallego, donde todos nuestros viejos, que eran todos obreros, la mayoría anarquistas y socialistas, jugaban al sapo, que es un juego ya desaparecido. Y en la otra esquina estaba el almacén de Félix, donde iba Pascualito Contursi y alguna muchachada del tango de esa época a darse la línea de coca, que era legal. Y estuvimos ahí hasta los 10 años, que yo vine a esta casa que compró mi padre, que era un obrero, como dije, a pagar en 30 años, que era calle de tierra, sobre el Arroyo Maldonado, pero pudieron salir del conventillo, y la mayoría eran obreros socialistas, anarquistas, etcétera, que pudieron, gracias a sus grandes esfuerzos, salir del conventillo y comprarse su casita propia, ¿no? Esta es la única casa histórica que queda en el barrio. Después todos los muchachos, cuando los viejos murieron, vendieron la casa, se casaron, se compraron sus departamentos, etcétera, etcétera. Y el único que, bueno, yo después del servicio militar, yo soy hijo único, como con mi viejo las cosas no andaban muy bien. Después del servicio militar me fui 6 años a Bariloche a vivir entre alemanes. A Pripke le compraba el pan porque yo llegué un día antes que Pripke, él tenía una panadería, y viví 5 años en Bariloche y después anduve dando vueltas por el mundo, etcétera, etcétera, hasta que recalé aquí con mi esposa norteamericana. Mira vos, yo que me decían siempre, te pasaste la vida insultando a los norteamericanos y te casaste con una norteamericana. Digo, sí, yo insultaba a los norteamericanos, con las norteamericanas nunca me metí. Bien, esa es una hincha de Huracán, nacido en Parque Patricios, como dije, por favor, este es un dato importantísimo. Otra cosa. Yo empecé mi relación con los libros a través de mi padre. Todos los obreros anarquistas en general usaban el libro como un instrumento, ¿no? Aunque a pesar de eso todos querían su hijo el doctor. Fíjate que en este barrio yo una vez hice una prospección. Todos, hijos de obreros, hicimos todos el secundario sin trabajar. Y las 5 pibas del barrio, las 5 maestras, sin trabajar. Después todos fuimos a la universidad o a escuela tecnológica de alto nivel, y ahí sí empezamos a trabajar. Pero estoy hablando de la década del año 30, 40, ¿no? De preperonismo. Un fenómeno bastante interesante, ¿no? De cómo nuestros padres pudieron ocuparse de nuestra instrucción. Y el libro, estaban en todas las casas de toda esta gente, estaban los libros de la editorial Claridad, que se vendían a 20 centavos en los kioscos, de don Antonio Zamora, ¿no? Que editó gente realmente importante, una gran mezcolanza, pero gente importante. Editó Álvaro Yunque, me acuerdo, Rosa Luxemburgo, me acuerdo, una mezcolanza total. Pero esos libros se vendían a 20 centavos en los kioscos, ¿no? Fue una experiencia mucho anterior a la de Udeva, ¿no? Te estoy hablando de la década del 20. Editó a buena parte de los, igual que Manuel Gleiser, que por la misma época, Gleiser, ruso venido de Odessa, editó a toda la generación del 22, a la generación de Raúl y González Tuñón, y en Raúl González Tuñón y Enrique González Tuñón, Borges, Claridad y todo Roberto Ar. Además, don Antonio Zamora, el de Claridad, era español, fíjate vos, ¿no? Español de extranjeros de primera generación que editaron toda esa gran generación del 22, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Una generación que se volvió como fenómeno, se volvió un poco a repetir en los 60, y los pobres del 50 se quedaron entrampados entre la generación del 22, injustamente entrampados,
y la generación del 60, que es la generación de Hellman, ¿no? Que es la generación de todos nosotros. Pero realmente esta ciudad y el país, pero la ciudad, ¿no? Siempre tuvo un alto nivel cultural, ¿no? Y pensar que veníamos de los gallegos y de los tanos que bajaban de los barcos, ¿no? Pero todos aspiraban a mi hijo el doctor. Cuando vine de Bariloche, a finales de los 50, me afilié al Partido Comunista. Me acuerdo que Andrés Lizarraga, un gran dramaturgo, me afilió. En esa época el grupo de intelectuales del partido era realmente muy importante. Tuñón, Manauta, había una gente los pintores, Castañino, Policastro, Pellegrini. Después vinieron Gorriarena, Norberto y Domingo Onofrio, ¿no? grandes Griffois, grandes pintores. Y después, bueno, eso se dislocó todo, y muchos ingresaron, como Hellman y Urondo, a Montoneros. Yo estuve como colaborador, no como orgánico en el ERP. Y eso fue lo que por lo menos en mi caso, me ocupó durante todo el tiempo. Pero ya te digo, hubo otros casos como el de Urondo y el de Hellman, que el Lamborghini mismo, ¿no? El Leonidas Lamborghini, que siguieron publicando, siguieron editando, siguieron escribiendo, y muy bien. Me acuerdo que un general del 76, pero lo dijo por el 78, y dice, bueno, ahora liquidamos los guerrilleros, ahora nos vamos a preocupar de los que los hicieron guerrilleros, es decir, los que editaron esos libros. Entonces me fui, yo saqué a toda mi familia, la mandé al sur, a Bariloche, donde yo tenía parientes, ¿no? La saqué a toda, y yo me encerré en la casa de una tía mía en Parque Patricios, donde ni me asomaba a la vereda. El exilio interno, ¿no? Que se dijo después, que así se llamaba. La Rosa Blindada nació, la fundamos Carlos María Brocato y yo, que trabajamos en Democracia. Yo era periodista y Brocato era linotipista. Y queríamos hacer yo trabajaba en Eudeva, y de ahí saqué la idea de los 4 libritos en un paquete, que fue una idea de Spivakov en Eudeva, y que se vendían en los kioscos, que fue una experiencia, la de Eudeva, irrepetible, ¿no? Y que terminó como se terminó en este país, los libros quemados. Y nosotros queríamos hacer nuestros libritos de poesía. Brocato sacó el suyo, yo el mío. Hugo Acevedo, un gran poeta mendocino, sacó el suyo. Y publicamos, en homenaje a Raúl González Tuñón, La Rosa Blindada. Y de ahí sacamos el título de la editorial, y hicimos completamos los 4 libritos con el libro de Tuñón. Y no pensábamos seguir sacando más libros, porque nuestra ambición era sacar los libros nuestros, y los distribuíamos muchos en los diarios. Como nosotros trabajábamos en los diarios y estamos afiliados al sindicato de prensa y al sindicato de gráficos por el lado de Brocato, repartíamos muchos libros, hacíamos una preventa, ¿no? Y hicimos, qué caraduras, hicimos 5.000 paquetes, 5.000 paquetes de 4 libros cada paquete, y los agotamos en un año. Eran finales de los 50, y la gente nos preguntaba, ¿y no van a sacar más libritos? Así nos decían. Y entonces empezamos a sacar más otras series de libros, y además de autores extranjeros, sacamos Breviario de Estética Teatral de Bertolt Brecht, editamos a Evtuchenko, el poeta ruso, comenzamos a editar, editamos discos. Hicimos 2 long play de Guillén, hicimos 2 long play de Hellman con música del Tata Cedrón, Madrugada y Cuerpo que me querés. Hicimos a Vittorio Gassman recitando a Neruda, qué caradurismo, Dios mío. Y se vendían los discos, se vendían los libros. Después sacamos la revista. La revista fue posterior a los libros,
y hacíamos tiradas de 5, 6, 7 mil ejemplares que en un año se agotaban. La revista que comenzó siendo una revista fundamentalmente cultural, después se hizo política cultural y después se hizo muy política porque comenzamos a editar a los vietnamitas que estaban en guerra con los norteamericanos, ¿no? Nosotros tomamos partidos, nos fuimos del partido justamente por eso. Cuando vino la ruptura chino-soviética, tomamos partido por los chinos y ahí fue el acabose. Y editamos todo un gran poeta, Ho Chi Minh. ¿Quién sabe que Ho Chi Minh era un gran poeta? Nosotros editamos los poemas escogidos de Ho Chi Minh. Y hasta que la primera clausura la tuvimos con Onganía. La primera clausura la tuvimos con Onganía. Y después la segunda y definitiva fue en el 76, ¿no? En el interín me secuestraron en nuestras oficinas en la calle Corriente al 2500, nos llevaron hasta los escritorios y serrucharon los estantes para ver si teníamos armas en los estantes. Qué ridículo, ¿no? Fueron siempre pobres los represores. Y nos llevaron justamente nos llevaron la primera edición completa que había llegado el día anterior de la encuadernadora de La calle del agujero en la media, que es uno de los mejores libros de Tuñón, ¿no? Y después la reabrimos, después de Onganía la reabrimos. Yo en la época de Levingston tuve un allanamiento feroz acá, que me llevaron una colección completa de poesía argentina prácticamente del 20, de la generación del 22, esta de la que te hablaba, hasta los 50, donde estaban los 3 primeros libros de Borges, Luna de enfrente, Cuaderno San Martín y Fervor de Buenos Aires, que si los tuviera hoy no trabajaba más porque esos libros se acaban de rematar en Londres a $10.000 cada uno. Mirá lo que me perdí. Y los quemaron en el Bajo Flores. Inteligentes siempre los represores, por lo menos los hubieran vendido. Y con La Rosa Blindada, entre los libros políticos y los libros de poesía, habremos sacado unos 500 libros, 400 libros, más o menos. Por ahí anda la cosa. Y discos sacamos una. Me acuerdo que Broadway nos lo distribuía y fue la primera vez que las librerías comenzaron a vender discos. Eran de escritores, pero fue la primera vez que Broadway nos vino a buscar para distribuir nuestros discos, y fue la primera vez que las librerías vendían discos, porque en general las librerías, ahora sí un poco, pero en aquella época los discos a las disquerías, los libros a las librerías, ¿no? Así es, nos hemos divertido un poco. Yo me acuerdo que Borges, cuando cumplió 85 años, yo tengo 82, Borges cuando cumplió 85 años dijo, ¿y cómo llegó a esto? Porque me descuidé. Bueno, yo llegué a los 82 sin descuidarme un minuto. No me descuidé absolutamente para nada, y no es narcisismo, no. Y Borges tampoco se descuidó, ¿no? Mirá la literatura que tiene, ¿no? A Raúl lo conocimos en Clarín. Él en Clarín hacía teatro, tenía la sección de teatro fundamentalmente. Y lo íbamos a ver con Hellman, le llevaba nuestros versitos, lo íbamos a ver con Brocato, lo íbamos a ver con poeta joven, Héctor Negro. Y él nos atendía con una generosidad sin límite. Yo digo siempre que el caso de Tuñón, la figura de Tuñón, la generosidad personal que tuvo Tuñón con nosotros y la generosidad con su propia biblioteca. Yo conocía el surrealismo y lo conocía a Rimbaud a través de la biblioteca de Tuñón, y muchos de nosotros nos pasó lo mismo. Él nos atendía con una deferencia sin igual, y él fue el que le prologó el primer libro a Hellman, ¿no? Violín y otras cuestiones. Y yo recuerdo que sus 2 primeros libros los encontré en el pueblo de mi madre, en 25 de Mayo, en plena Pampa Húmeda, en la provincia de Buenos Aires.
encontré El violín del diablo y Miércoles de ceniza, y ahí realmente me enganché con Raúl y después tuve el privilegio de disfrutar de su amistad durante largos años. Reeditamos todos los primeros libros de él y prácticamente los seguimos editando. Hace poco reedité La Rosa Blindada, que fue el libro que él escribió en homenaje a la insurrección de los mineros de Asturias del año 34. Tunión es un caso que yo digo excepcional porque él fue uno de los que escribió uno de los mejores libros de la lírica, que fue La caída del ojero en la media, y fue uno de los que escribió los mejores libros de la épica, que fue La Rosa Blindada. Y después tiene sus últimos libros, Todos bailan, que yo le edité por primera vez. Yo estoy muy orgulloso de haber editado siempre a Tunión, ¿no? Es un gran poeta, no solamente nacional, sino un gran poeta de nivel internacional. Él estuvo muchos años en París, también en Francia, estuvo exiliado en Chile. Y fue un hombre pobre, eminentemente pobre, que no hizo de su pobreza una virtud, sino una condición de vida. Siempre terminó jubilado en Clarín, vivió siempre en su casa alquilada de la calle Amenábar 135, mirá cómo me acuerdo. Siempre fue pobre, por el contrario de otros grandes poetas que tuvieron, Neruda entre ellos, una vida rumbosa en el sentido de el prestigio nacional, internacional, etcétera, etcétera. Aunque eran dos personalidades, al margen que eran dos excelentes poetas, eran dos personalidades absolutamente diferentes una de otra, ¿no? Un gran poeta, de una gran modestia, de una gran solidaridad con los jóvenes. Esa figura humana, para mí, hasta el día de hoy, no se volvió a repetir. Mirá que conozco poetas, algunos de los cuales son íntimos amigos míos, pero no. En general, uno de los que podía aproximar, que es muy joven, es Fabián Casas, que ayuda mucho a los jóvenes. Yo lo edité cuando él tenía 27, 28 años, le hice Tuca y El Salmón, ¿no? Los primeros libros, y después le hice Oda. Pero ¿ves? Fabián Casas es un pibe muy, muy ayudador, muy ayudador. Y después hay otra gente que también en alguna medida ayuda, pero están muy encerrados por el trabajo, supongo, la vida hoy es muy acelerada, ¿no? Antes había más espacio para estar 1 o 2 horas en el bar. Tunión él salía a las 12:30 de Clarín y venía a vernos un boliche ahí en Coronel Díaz y Santa Fe, nos juntamos todos, después él se iba para Amenábar, que era por Palermo. Pero es como aquel famoso verso de García Lorca: viva moneda que nunca se volverá a repetir. Más o menos. Con Alberto Urbonov hicimos una editorial, Caldén. Después editamos, saqué otra editorial que es la que sigue hasta ahora, Libro de Tierra Firme, ¿no? Que ya tengo como 1000 y pico de títulos. Parece que esto es un chivo, pero no lo es. 1000 y pico de títulos de poesía. Soy el empaquetador, soy el que va con los bagallos, soy el distribuidor, el que va con los bagallos a las distribuidoras, a las librerías. Hablo con los autores, voy a la imprenta, yo trabajé en imprenta unos cuantos años, así que el oficio lo conozco bien. Yo siempre digo que el editor, aunque hoy hay clases, hoy hay carrera en la universidad del editor, ¿no? Pero la mejor facultad para ser un buen editor es la imprenta. Es la imprenta. Realmente, bueno, ahora está bien, yo estoy hablando de aquella época del linotipo, del plomo, de las máquinas enormes. Hoy está toda la computadora, yo ahí. Mi esposa en su habitación tiene todo, como buena norteamericana, tiene toda la parafernalia, la computadora, la impresora, la guillotina, tiene absolutamente todo, ¿no? El escáner. Y en esa habitación está prácticamente mi imprenta.
que era un cuarto de manzana en la calle Smidel en Liniers. En esa habitación, de acá yo saco los vegetales, voy a la imprenta y se imprimen, y encuadernación y chau. Y un libro se compone en 2-3 días. A Gelman lo conocí en el instituto, a Elia Portantiero, en el Instituto Argentino Ruso. Yo militaba en el Instituto Argentino Ruso y un día cayó él con Portantiero y ahí nos hicimos muy, muy amigos y yo le edité uno de sus mejores libros, ¿no? Hice la primera edición de Gotán. Yo hubiera querido seguir editando los libros de Gelman. Bueno, Planeta me ganó de mano, ¿no? Hubiera querido, yo lo edité a Andrés Rivera, ¿no? Y se cita un libro muy importante de él, con un tema sindical de los sindicalistas. Lo hubiera querido seguir editando, hablo de los argentinos, ¿no? Pero bueno, los grandes, y ahora yo hice las paces con las grandes empresas editoriales. Cuando nosotros decíamos, bueno, las grandes empresas capitalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Se guían por el mercado, etcétera. Y yo tengo un amigo, Alberto Díaz, que es el que dirige en Planeta una de las mejores colecciones editoriales que hay acá, que es Seis Barral, y que están editando a Gelman, a Rivera, al Turco Saer, en tiradas que nosotros no podíamos. Lo mismo pasa con Sudamericana, que están apuntando el perfil. Ahí en Sudamericana tienen dirigentes importantes, ¿no? Que les están, hay muchas mujeres que les están señalando cuáles son los autores importantes, y lo mismo en Planeta, ¿no? Incluso la aparición de la mujer, no solamente en la poesía, y no es porque mi mujer, Lee Fletcher, sea feminista y dirija la revista Feminaria, ni mucho menos, sino simplemente porque las mujeres están también siendo directoras de colección y señalando títulos, y los señalan con bastante agudeza, ¿no? Y yo empecé a escribir a los 16 años, que es la edad que siempre se escribe, ¿no? ¿Viste? Y hacer siempre poemas de amor. Como decía Ehrenburg, los poemas de amor mal correspondidos son los mejores poemas de amor. Los poemas de amor bien correspondidos en general son malos. Era medio masoquista la definición, pero hay algo de eso ahí. Y empecé a los 16 años y publiqué un único libro, 15 poemas y un títeres, y seguí publicando en revistas, en diario de poesía y en algunas series de publicaciones y revistas, diarios, y ahora eternamente estoy anunciando el otro libro, Poemas del Amor y la Guerra, ¿no? Porque yo, como perteneciente a esa famosa generación del 60 y el 70 que pensó cambiar el país, hasta que nos topamos con el 76, de ahí el título Poemas del Amor y la Guerra, ¿no? Y sigo escribiendo, y sigo siendo muy amigo de Gelman, de Andrés Rivera, de Tito Cosa, de toda una generación de... Las relaciones generacionales se mantienen. Algunos se mueren, como mi gran amigo Gorriarena, el pintor, Oscar Díaz, uno de los fundadores de Eudeva, Horacio Achával, uno de los grandes fundadores de Eudeva. Bueno, es una generación que se está yendo, pero no seamos pesimistas. Nosotros nos quedaremos para contar lo que pasó. Bueno, estos poemas pertenecen a mi último libro que voy a sacar este año, que se llama Poemas del Amor y la Guerra. El primero está dedicado a Marcelo Gelman, Alcira Fidalgo y Pablo Smukler, desaparecidos porque también son mis hijos. Para Martín y Andrea, mis hijos. A la ciudad le arrancaron los ojos y los bienamados agitan por los bares sus cucharitas de aire. Nadie nos conoce, a nadie conocemos. Fugitivos muertos que caminan por México nos piden yerba a la hoja, o estampita de Seferino Namuncurá los que vagan por España, fallecidos que se pudren como las princesas rusas en el París del 20. Pero y los que no están, los desaparecidos, los muertos de endeveras, los que no piden discos de Gardel porque los bichos les comieron la música,
ni sufren dolores en dólares porque no sufren más. Temo por ello algo más pulguiento que la muerte, más peor que los estrujamientos de los huesos, más griposo que desguazarse en los zanjones o en las aguas puercas del río de la Plata. Algo más feo puede pasarlos todavía. Olvido, hijo de puta.